¿Cómo nace el optimismo práctico? ¿Tú siempre te has vivido con esta visión de vida o la has ido construyendo? Cuéntanos de dónde viene. Pues un poco las dos cosas, ¿verdad? Yo siempre he sido así, quizá no le había puesto ese nombre hasta más tarde, pero verás, tenía como 20 años, la primera vez que fui consciente de un hecho que me marcó un poco, ¿no? Yo en aquella época era ciclista, trabajaba, o sea, a esto me dedicaba, y recuerdo que el equipo en el que yo competía, que era un equipo del País Vasco, nos enviaba a los ciclistas, nos enviaba a entrenar al Levante, una zona de España donde el clima es mucho más cálido, más templado que el que hay en el norte de España, porque los inviernos ahí eran bastante de lluvia y de frío y no sé. Entonces, pues para que fuéramos a competición con más días y de entreno y tal y cual, ¿no? Y era un domingo del mes de marzo que veníamos a haber hecho una tirada larga de 140 kilómetros así por la mañana y bastante exigente la tanda, y cuando regresábamos al hotel, en la plaza donde estaba ubicado nuestro hotel, había una fiesta popular, una fiesta importante, ¿eh? Y en el Levante español, en Valencia en concreto, se estila mucho el hacer paella cuando hay una fiesta de este tipo, ¿no? Entonces había una enorme paella de estas de 25 metros de diámetro para que todo el mundo que fuera por allá pudiera tomar paella gratis y no sé, ¿no? Yo recuerdo que cuando olí la paella, venía de entrenar, tenía más hambre que el que inventó el melón con jamón, que ya hay que tener hambre para juntar esas dos cosas, ¿no? Y paré mi bicicleta en seco y detrás de mí venía un compañero, un holandés que se llama Erwin Ikboer, y le dije, Erwin, paella. Y el tipo me miró y me dijo, Juanma, ¿tú has visto la fila? La fila, obvio, era proporcional al tamaño de la paella. Claro. Y yo me insistí y dije, pero Erwin, paella gratis. Y el tipo me mira, muy solemne, como son los holandeses, que tienen poca gracia, la verdad. Y me dijo, Juanma, la fila está muy grande. Y dije, tío, pero paella. Y el tipo me dijo, lo siento, Juanma, yo no voy a esperar esa fila. Ese día me di cuenta de que en la vida hay dos tipos de personas. Hay gente que es de paellas y hay gente que es de filas. Literalmente hay gente que solo se focaliza en aquello que desea lograr y gente que solo se fija en aquello que le separa de aquello que desea lograr. Yo desde entonces decidí que era mucho más interesante la primera visión y desde entonces trabajo ver siempre más paellas que filas. Juanma Kelle, optimismo práctico. Este episodio es una joya. Con Juanma tuve la oportunidad de hablar sobre cómo pensamos y cómo vemos la vida en un mundo pero tan competitivo. Hablamos de cómo influye y juega la mente en quienes son atletas de alto rendimiento y de lo que diferencia a un deportista extraordinario de uno muy bueno. Con Juanma entendí que en la vida tenemos siempre dos opciones: poner nuestra atención en lo que queremos lograr o ponerla en los obstáculos que nos impiden lograrlo. Juanma tiene muy claro que lo que nos diferencia de los demás es la forma única y personal que tenemos de ver la vida. Y ahí, con esa visión, podremos o no ser ese 1% que resalta entre todos los demás. Y la mente juega un papel muy importante. En este episodio hablamos sobre los errores y sobre cómo fallar es solo una forma más de aprender de la vida. Y que nadie, absolutamente nadie, acierta siempre. También hablamos sobre las expectativas. Y Juanma me dijo algo que nunca olvidaré. Las expectativas son el combustible de la frustración. Qué fuerte, mucho que pensar, porque con cuántas expectativas vivimos todo el tiempo sin darnos cuenta que solo alimentamos más la frustración de los que tenemos a un lado. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo. Y si te gusta y sabes de alguien a quien le pueda servir escucharlo, compártelo. Recuerda que estará disponible en todas las plataformas. Bueno, pues bienvenidos hoy a un episodio más del Poder del Servicio. Hoy con un invitado de lujo, un hombre que llega a mi vida por contactos, por amigas que me dicen, Juanma Kelle tiene que estar en el Poder del Servicio, tienes que sentarte con él, tienes que platicar con él. Y bueno, se nos da esta posibilidad a los dos de estar el día de hoy aquí compartiendo visiones y compartiendo esta idea que los dos, en la que estoy segura que los dos coincidimos respecto al servicio, pero yo con muchas ganas de conocer y de entender de dónde nace el optimismo práctico del que tanto habla Juanma. Bienvenido, Juanma, al Poder del Servicio. Gracias por este espacio y qué gusto que hoy sí tengamos chance de platicar uno a uno. Pues gracias a ti por darme este espacio también para expresarme,
agradecer vuestro tiempo y decirte que estoy muy feliz de estar aquí y de poder compartir contigo este rato durante el día de hoy. Muchas gracias, Juanma. Y bueno, yo lo primero que quisiera preguntarte, y platicábamos hace ratito fuera del aire, cómo la vida te va enseñando cosas, cómo a veces tienes que crecer, que madurar, que equivocarte, que regarla 1000 veces, que intentar recalcular para encontrar quizá tu vocación o quizá encontrar para lo que eres verdaderamente bueno, ¿no? ¿Cómo nace el optimismo práctico? ¿Tú siempre te has vivido con esta visión de vida o la has ido construyendo? Cuéntanos de dónde viene. Pues un poco las dos cosas, ¿verdad? Yo siempre he sido así, quizá no le había puesto ese nombre hasta más tarde, pero verás, tenía como 20 años, la primera vez que fui consciente de un hecho que me marcó un poco, ¿no? Yo en aquella época era ciclista, trabajaba, o sea, a esto me dedicaba, y recuerdo que el equipo en el que yo competía, que era un equipo del País Vasco, nos enviaba a los ciclistas, nos enviaba a entrenar al Levante, una zona de España donde el clima es mucho más cálido, más templado que el que hay en el norte de España, porque los inviernos allí eran bastante de lluvia y de frío y no sé, entonces pues para que fuéramos a competición con más días y de entreno y tal y cual, ¿no? Y era un domingo del mes de marzo que veníamos a haber hecho una tirada larga de 140 kilómetros así por la mañana y bastante exigente la tanda, y cuando regresábamos al hotel, en la plaza donde estaba ubicado nuestro hotel, había una fiesta popular, una fiesta importante, ¿eh? Y en el Levante español, en Valencia en concreto, se estila mucho el hacer paella cuando hay una fiesta de este tipo, ¿no? Entonces había una enorme paella de estas de 25 metros de diámetro para que todo el mundo que fuera por allá pudiera tomar paella gratis y no sé, ¿no? Yo recuerdo que cuando olí la paella, venía de entrenar, tenía más hambre que el que inventó el melón con jamón, que ya hay que tener hambre para juntar esas dos cosas, ¿no? Y paré mi bicicleta en seco y detrás de mí venía un compañero, un holandés que se llama Erwin Ikboer, y le dije, Erwin, paella. Y el tipo me miró y me dijo, Juanma, ¿tú has visto la fila? La fila obvio era proporcional al tamaño de la paella. Claro. Y yo me insistí y dije, pero Erwin, paella gratis. Y el tipo me mira, muy solemne, como son los holandeses, que tienen poca gracia, la verdad. Y me dijo, Juanma, la fila está muy grande. Y le dije, tío, pero paella. Y el tipo me dijo, lo siento, Juanma, yo no voy a esperar esa fila. Ese día me di cuenta de que en la vida hay dos tipos de personas. Hay gente que es de paellas y hay gente que es de filas. Literalmente, hay gente que solo se focaliza en aquello que desea lograr y gente que solo se fija en aquello que le separa de aquello que desea lograr. Yo, desde entonces, decidí que era mucho más interesante la primera visión y desde entonces trabajo ver siempre más paellas que filas. ¡Wow! Entonces tú me estás diciendo que tú decides hacer la fila de la paella para llegar y lograr el objetivo que es saciar mi hambre, este antojo que tengo, claro, cueste lo que cueste. Básicamente, cuando tú tienes un propósito en la vida, un objetivo en la vida, hay dos visiones. El que se pregunta, o sea, el que se fija en lo que quiere lograr, entonces establece un camino, y el que se fija en los obstáculos que le separan del camino. Y lo más probable es que si esa es la visión, en algún momento acabes desestimando el porqué. Fíjate bien, la forma en la que pensamos es absolutamente determinante para lograr nuestros objetivos. Y digo determinante, ¿eh? O sea, porque tu mente tiene la capacidad de focalizarse solo en una cosa, o en los obstáculos o en lo que quieres, ¿no? Hay una tremenda diferencia ante cualquier evento de la vida, pensar en por qué a pensar en cómo. Fíjate bien, si yo pienso por qué, predispongo a mi mente a que busque las razones por las cuales este problema aparece en mi vida. ¿Sí? Y no está mal, solo que emplearé mucho tiempo en tratar de entender y explicarme a mí mismo qué es lo que ha pasado. Si yo, en lugar de pensar por qué, pienso en cómo, dispongo mi mente a buscar la solución de manera inmediata. Mi mente trabaja en función de lo que yo le digo. La disposición mental de una persona que cree que algo tiene solución es diametralmente opuesta a la que se trata de explicar por qué tuvo este problema. Y aquí puede ser que al final alcancen los dos la misma solución, pero el tiempo que vas a tardar es infinitamente menor. Por eso avanzamos más rápido en la vida. Y dime una cosa, en tu trayectoria, que yo sé que ya tienes muchos años hablando de este tema y es la bandera que tú tienes, ¿qué pasa con estas personas? O sea, ¿por qué es un tema biológico, nacemos así, nos convertimos? Por ejemplo, yo soy definitivamente gente de paella.
O sea, a mí nada me vale. O sea, yo soy una persona muy perseverante, una persona que poco se detiene en lo que no es importante. Y el poco o mucho éxito que he logrado en mi vida se lo debo a mi disciplina y a esta personalidad que yo digo que tengo, ¿no? O que creo tener. Pero, ¿por qué pude haber tenido una hermana o un hermano que no vive en la vida así? ¿O por qué mis hijos no son como yo? ¿De dónde viene? Bueno, hay, digamos, diferentes explicaciones todas complementarias. La primera, hay una psicóloga interesante que es Sonia Lyubomirsky, una psicóloga de la psicología positiva, que nos enseña que, tras un estudio importante, un metaestudio, determinan que el 50% de tu capacidad para pensar en positivo, para ser feliz, para bienestar, digamos, emocional, es genético. Lo heredas. Sí hay. Correcto, ¿no? Y del otro 50%, lo sorprendente es la proporción del otro 50%. Solo el 10% de tu felicidad, de tu bienestar o tu forma de ver la vida tiene que ver con tus condiciones o el lugar donde naces. Okay. Y el 40% se puede trabajar. Yo me focalizo en ese 40%. En términos de gente que le va muy bien, ¿no? Si el 50% de tu felicidad es genética y tienes el 50%, y el entorno además te acompaña, tienes el 60%, aún tendrías un 40% de desarrollo. O sea, en el mejor de los casos, de que la suerte te acompañe, sí, aún tendrías un 40% que depende de ti, que puedes trabajar. Además de esto, hay una cosa que es también interesante, y te voy a hablar de otro psicólogo, que es Jean Piaget. Seguramente le conoces, sí, tú seguro, y mucha gente más, por las teorías de los procesos cognitivos. Hoy sabemos cómo aprendemos y cómo aprenden nuestros hijos, gracias a Piaget. Él, que era psicólogo y epistemólogo suizo, año 1896, nos dejó una teoría muy interesante para la psicología positiva, que es la teoría de los esquemas mentales. Y que, muy resumida, viene a decir que lo que nos diferencia a las personas, más allá de la genética, es la forma única y personal que tenemos de ver la vida. Podemos decir que vemos la vida a través de un filtro, ¿sí? Y que es este filtro el que va a determinar cómo valoras y aprecias la realidad. Ramón de Campoamor, que era un filósofo y escritor y poeta español, decía que en esta vida nada es verdad ni mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Así que literalmente vemos la vida a través de un filtro, ¿sí? Nietzsche decía, no existe el hecho, existe la interpretación del hecho. Por tanto, interpretamos la vida y en función de este filtro es lo que hace que unos, incluso dentro de la misma familia, veamos la vida de forma distinta. ¿Bien? Así que lo que hay que trabajar, y hoy la neuroplástica nos enseña que es posible, es ese filtro. El filtro, y no quiero hacer el cuento largo, está compuesto de ideas, conceptos y creencias. Esas son las tres grandes, es una amalgama de esas tres cosas, ¿no? Si yo, por poner un ejemplo sencillo, si yo dijera política, hay quien pensará pues que izquierdas, que pensará que derechas, que pensará que bien, que mal, quien pensará que quiere ser regidor o presidente municipal y que pensará que son estos señores son unos corruptos o unos lo que sea. El concepto es el mismo, sin embargo la interpretación no. ¿Sí? Y eso tiene que ver con tus ideas, conceptos y creencias. Así que, si hay algo que te impide, o a alguien le impide ver la vida o ser la persona que quiere ser, la buena noticia es que esto se puede trabajar a través de la neuroplasticidad. Tú puedes llegar a ver la vida como quieres verla. ¿Bien? Así que el primer paradigma que vamos a romper hoy es que no ves la vida como es, ves la vida como eres. Y esto es determinante. Entender esto es determinante. Ante la misma realidad hay diferentes percepciones. Yo en mis conferencias siempre digo una cosa, que es que el mar de lejos es azul, de cerca verde y por dentro transparente. ¿De qué color es el mar? Respuesta correcta. Depende desde dónde lo mire. Si desde un esquema mental, otro esquema mental u otro esquema mental. Esto es lo que determina la percepción de la realidad. El esquema mental explica por qué hay gente de derechas y gente de izquierdas. Explica por qué hay gente que es xenófoba, por qué hay gente homófoba y por qué hay gente del Américas y gente del Cruz Azul o del Chivas. Y por qué viendo el mismo juego ven partidos distintos. Lo que para ti es penal claro, para el otro es falta y a 1 metro del área. Y es la misma jugada. Es increíble escuchar todo esto porque justamente en los tiempos en los que hoy nos movemos, donde parecieran que por todas las aguas están movidas, las opiniones son extremas, no nos podemos poner de acuerdo en
me da muchísima risa porque siempre escucho una frase que dice que los mexicanos, pero creo que aplica a cualquier nacionalidad, son ingobernables, no hay manera de que la gente esté contenta. Conflictos en familia, entre vecinos, o sea, todo el tiempo, Juanma, siento que nos movemos en aguas turbulentas, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte está también esta misma gente que nos movemos en aguas turbulentas, pero que a veces nos detenemos un poquito y queremos desaprender cosas, ¿no? Y creo que está muy de moda ahorita. El otro día alguien me decía, es que tienes que desaprender esto. ¿Qué piensas tú? O sea, esto es muy esperanzador, como lo decías tú, ¿no? La buena noticia y la esperanza es que si tú ves la vida todo el tiempo con unos lentes negativos, unos lentes pesimistas, sí hay manera entonces de desaprender lo que eres. Absolutamente. Okay. Verás, en referencia a la primera, ¿no? A este nivel de estrés que vive la sociedad, ¿no? Hay diferentes factores. Sin duda, el entender lo que hablábamos hace un minuto de los esquemas mentales es bastante clarificador, ¿eh? A mí me parece que es demasiado importante ese mensaje, y cuando tú acabas entendiendo que hay gente que es distinta a ti, uh-huh, y que ser diferente no es ser malo, es ser otro, la vida te cambia. Sí. Sí, pero hay que hacer un ejercicio de entender esto. Literalmente, para llevarnos bien, no tenemos que tener las mismas ideas. Basta con que nos tengamos el mismo respeto. Esto sería suficiente. Uh-huh. Para llevarte bien con alguien, solo hay que respetar a alguien. Es increíble cómo la gente tiene como muy claro el concepto del legítimo yo, y sin embargo parece pasar de largo por el legítimo otro, uh-huh, que tiene el mismo derecho que tú a ser como le parezca bien, y no hay ningún problema. Fíjate, el esquema mental hace que yo me cuestione muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de empatía en términos que para mí son absolutamente insuficientes o no están suficientemente bien explicados, ¿no? Cuando la gente habla de empatía, hemos adoptado la idea de que la empatía es ponerme en el lugar del otro. Y yo discrepo de eso. Porque si yo tengo en cuenta la ciencia, es decir, que yo cuando hablo de psicología positiva y de pensamiento positivo, lo hago con una base científica. Yo no hablo del positivismo naif que llena los muros del Facebook, uh-huh, ni las frases mágicas de pensamiento mágico. Sí. Esto es para otra gente. Lo mío, uh-huh, es la ciencia, ¿no? Si yo tengo en cuenta la ciencia, por ejemplo, la empatía, y tenemos en cuenta la teoría de los esquemas mentales de Piaget, ¿sí? Tendríamos que pensar lo siguiente. Fíjate bien, si yo me pusiera en tu posición, en tu lugar, o sea, si yo me pongo, vuelvo al concepto de empatía, digamos, tradicional, ¿no? Empatía es ponerme en el lugar del otro, uh-huh, ¿bien? Si tengo en cuenta los esquemas mentales y yo me pongo en tu lugar, estaría viendo la vida desde tu posición, pero con mi esquema mental, que no tiene por qué ser ni de lejos la forma en la que tú ves o entiendes la vida. ¿Bien? Así que empatía no es ponerte en el lugar del otro. Empatía es entender que el otro es otro y que tiene formas de entender, de sentir y de pensar que a lo mejor tú nunca alcanzas a comprender. Y aún así, acompañar y respetar sin juzgar. Eso se puede parecer a la empatía. Entonces, hacer este ejercicio con los demás es absolutamente necesario. Si tú te llevas mal con los demás, o eres de los que creen que la vida está llena de gente mala, no pienses en los demás, piensa en qué estás proyectando tú. Uh-huh. Porque la vida es como un espejo que refleja lo que tú proyectas. Yo voy por la vida y me encuentro con gente increíble, maravillosa, feliz, gente como tú, que digo, qué suerte habernos podido conocer. Hoy estamos aquí conversando, estuvimos haciendo un tema social hace unos días, y qué suerte encontrar gente como tú. En la vida uno siempre termina encontrando a sus iguales. Uh-huh. Es verdad, la vida, uh-huh, es esto, la vida no te da lo que quieres, te da lo que necesitas. Uh-huh. Y yo me rodeo de gente bonita, pues porque seguramente también proyecto un poco eso, ¿no? Entonces, el que piensa que toda la gente es mala, no tiene que pensar en la gente, tiene que pensar en qué está proyectando él. Uh-huh. Increíble, increíble, porque todo me hace sentido, y justamente volviendo al tema de cómo está el mundo, la palabra juzgar, uh-huh, se me hace fuertísima, ¿no? Porque así vivimos creyéndonos los reyes de la razón. Ahora ahorita que decías, ¿no? Del Facebook y demás, facilísimo dar mi versión de los hechos porque total la escribo y ni doy la cara. Uh-huh. Y creo que lo más difícil es justamente no juzgar. Uh-huh. Y lo digo a título personal, y entender que las historias del otro delimitan y marcan quien hoy por hoy son. Y tú sabes que yo trabajo en DIF Zapopan, ¿no? Sí. Y que estoy rodeada de estas historias
de mucho dolor, que estoy rodeada de estas historias de desesperanza todo el tiempo. Y me ha sorprendido, Juanma, en este tiempo, la cantidad de historias increíbles de personas que la han pasado muy mal. O sea, yo veo a jóvenes que han hecho cosas increíbles y digo, pero ¿cómo si viene de un ambiente, o sea, su 10% mal? Seguramente no trae la mejor genética porque sus papás también vienen del papá. O sea, todo es una cadena. Es una herencia. Herencia terrible. Y sin embargo, salen adelante. Y curiosamente, si nos ponemos a analizar un poquito de las historias de éxito populares que seguramente tú y yo conocemos, y le rascas un poquito para atrás, todos o la gran mayoría vienen de ambientes muy complicados. Hablemos, ahorita que hablamos de los argentinos, no hablemos de un Messi, ¿no? No creo que venga del mejor ambiente familiar. Yo veo mucho, mis hijos son hombres los dos, y bueno, Ronaldo en nuestra casa es un gran tema. Ajá. Un joven que también viene de carencia. ¿Dónde está? O sea, mi pregunta en concreto es, ¿qué pasa con estas personas que a pesar de tener todo en contra, le dan la vuelta a la historia? O sea, científicamente, ¿dónde está que el cerebro dice aquí? Pues en la determinación y en la manera de pensar. Yo sé que a tus hijos no les va a hacer muchas gracias lo que te voy a decir ahora, pero yo trabajo como coach en La Masía, que es el centro de alto rendimiento del Fútbol Club Barcelona. ¿Sí? Wow. Yo tengo la suerte de conocer, he conocido a Leo, conozco a Lamine Yamal desde que tenía 13 años, ¿no? Y la manera que esta gente tiene de pensar es absolutamente determinante. O sea, son auténticos cracks. Verás, cuando hablamos de gente de este nivel, de Lamine, de Cristiano, de Messi, de tal, además de la forma de pensar, hay que tener en cuenta que tienen un talento extraordinario para hacer este deporte. Y tienen el físico también, ¿no? Pero más allá de todo eso, en La Masía verás que hay 110 deportistas de alto rendimiento, todos con menos de 16 años, ¿no? Alguno tiene más, pero lo normal suele ser hasta los 16, que es donde firman ya un contrato profesional y ya pasan a vivir fuera de La Masía, ¿no? Cuando tú eres un tío extraordinario, como lo era Leo, que llegó, luego te mostraré la licencia de Leo cuando llegó a La Masía con 12 años, wow. El niño pequeñito y bajito. ¿No crecía? No, de hecho una de las cosas que se hizo allí fue ayudarle a que se estirara. Ajá. Correcto. Son gente con un talento espectacular. Lo tienen cualquiera de los 110 que están en La Masía. 55 son fútbol masculino, los otros 55 son el resto de disciplinas profesionales del Barça, fútbol femenil, hockey, en fin, fútbol sala, baloncesto, etcétera. Todos ellos son los mejores deportistas, absolutamente elitistas, pero de 12, 13, 14 años de sus estados, no de su pueblo, ¿eh? El tipo más brillante de Senegal, wow. Con 13 años, ¿no? Al llegar a La Masía, hay una cosa que es curiosa, y es que al llegar allí, lo primero que tú te vas a llevar es un baño de humildad importante, porque allí todos son, por lo menos, igual de buenos que tú. Y esto es un shock, claro. Sí. Sí. Y no solo eso, sino que además comienzas a competir con gente que es muy buena, desde el minuto 1. Tú llegas a La Masía y si tu roomie juega en tu posición, o juega él o juegas tú, pero los dos no jugáis. Además de que sacar las notas, las calificaciones, porque ahí también se estudia. Claro. Hay como un proceso para cada 6 deportistas, pero hay que estudiar, ¿no? Y si tú no sacas las notas, no pasas al siguiente nivel y te vas, ¿no? Entonces, como que la competitividad es importante, ¿no? Yo lo que he visto en La Masía es una cosa, y es que hoy todos tienen mucho talento, todos son muy buenos, todos están muy cuidados, todos tienen nutriólogo, entrenador personal, técnica, o sea, todos son unos auténticos mega cracks, ¿no? Lo que separa a un deportista extraordinario de uno muy bueno es la manera de pensar. Lamine Yamal con 15 años era capaz de enfrentarse a Dani Carvajal, que es uno de los mejores defensas del mundo probablemente, y le trataba de driblar. Tenía 15 años, el otro era un tío experimentado, y es que le valía aquello, le daba igual. Esa forma de pensar, ese creer que yo puedo, eso es determinante. Así que puedo decir que el agua a 99 grados es un líquido caliente, de hecho muy caliente, pero a 100 es vapor capaz de mover una locomotora. El último grado, el que separa el 99 del 100, no está ni en el bíceps, ni en el tríceps, ni en Eso ya está resuelto. Está aquí arriba, está en la cabeza. Ese es el grado que lo cambia todo. Entonces, si tú eres una persona de éxito, la vida te va bien y tienes las condiciones, pero además aprendes a pensar de esta manera, imagínate a dónde puedes llegar.
Lo que determina a un deportista de altísimo nivel, de uno muy bueno, es la manera en la que piensa. Rafa Nadal es quien es porque nunca da una pelota por perdida. En lo demás, condiciones físicas, pues igual que todos, porque hoy en día todos los que están en este nivel, en el top 20 de la ATP, son extraordinarios todos. La diferencia del número 1, el 2 y el 3 está aquí, está en la manera en la que piensan. Rafa Alcaraz es exactamente igual que Nadal. No da una bola por perdida. Carlitos Alcaraz. No da una bola por perdida. No la da. Nunca. Y entonces él siempre cree que va a llegar. Entonces él siempre creo que voy a llegar es lo que determina todo. Henry Ford explicaba esta idea en una sola frase. Él decía, tanto si crees que puedes hacer algo como si no, estás en lo cierto. Tú decides. Determinante, claro. Absolutamente determinante. Wow. ¿Y cómo? No, me parece increíble y pobre de mis hijos que siempre terminan muy ventilados en mi Dirás podcast. que si algún día quieren conocer a un equipo que juega mejor que el Madrid, yo les puedo dar una entrada en la Masía. No se diga más, ya quedó aquí dicho. Yo lo que te quiero decir es, ¿se puede educar a que alguien tenga esta visión? Por ejemplo, a mí Juan Álvaro, te adoro, mi amor, y te voy a exponer aquí. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo con mis hijos, yo tengo un hijo muy talentoso para jugar golf. Como todos los papás que tienen hijos que juegan golf, no es un deporte fácil. Y siento que mis buenas intenciones de llevar su mente a otro nivel y de creerse capaz han sido como recibidas por él como un tema de presión, ¿no? Porque entonces yo le digo, mi amor, yo veo un programa, estoy viendo la PGA en la noche y le digo, Juan Álvaro, tú en 10 años puedes estar ahí. Qué increíble. O sea, como yo siempre como apoyando, ¿no? Pero él acaba de tener una muy mala racha de golf y me dice, yo no voy a jugar el siguiente torneo porque estoy jugando mal. Y yo me quisiera meter en su cerebro a hacerlo entender que esa no es la mentalidad correcta, que esto es parte del proceso. Tú me podrías decir, Juan, es un tema de madurez, es un tema de las experiencias que le va a tocar vivir, es un tema de ego, porque yo ayer le decía, amor, tu ego no te permite entender que vas a perder mucho más de lo que vas a ganar. ¿Se puede educar a un Messi? ¿O Messi se hizo solo con sus ganas, con sus agallas, porque tenían hambre, porque su familia en Argentina lo esperaba? ¿Qué es? Es una mezcla de todo, sí. ¿no? Probablemente cuando nos encontramos en este tipo de cosas, de lo que estamos hablando es de enfoque, ¿no? No sé qué edad tiene tu niño. 12. Con esa edad lo que debería es jugar a golf, pero lo importante es jugar y no tanto el golf. O sea, debería ver el golf como un juego. De acuerdo. ¿Sí? Y disfrutar de jugar al golf. Claro que vas a perder mucho más de lo que vas a ganar. Michael Jordan falló muchos más tiros libres de los que metió. Y esto no le convierte nada más que en el mejor jugador de todos los tiempos. Nadie mete todos los tiros. Sencillamente no se puede. Porque los errores existen. A entender, y esto le llegará con el tiempo, que fallar solo es una forma más de aprender de la vida. Nadie acierta siempre. Sencillamente no se puede, porque acertar siempre es no tomar decisiones, y no tomar decisiones no es vivir, es otra cosa, ¿no? Al margen de esto, creo que cuando el enfoque es disfrutar del golf, él va a ir ganando pues en muchas cosas, sobre todo en tranquilidad, en seguridad, y eso le va a dar otro temple. La mejor manera de que él se quite esta idea de que ha jugado mal es seguir jugando y hacerlo bien. No hay otra. Así que lo que necesitas seguramente es un poco de tiempo y una charla conmigo si puede. Claro. Pero ya verás como sí. Claro que sí, porque no hay que jugar a golf para ganar, hay que jugar a golf para disfrutar. Quiero mandarle este mensaje y quiero que escuche bien lo que le voy a decir. Las obras de arte no se pueden pintar. Uno pinta y luego se convierte o no en una obra de arte. Yo he escrito un bestseller en España, ¿sí? Y nunca pensé escribir un bestseller. Yo escribí un libro y luego se convirtió en un bestseller. Wow. Así que la única forma de ser campeón de la PGA es seguir jugando a golf y disfrutar del golf, ¿sí? Y a partir de aquí puede o no convertirse en un top 10. Pero para eso hay que jugar. Así que la única idea que no es válida para él es no juego más porque perdí. Esto es lo único que no sirve para nada. Wow. Seguramente has de conocer este libro que llegó a mis manos, creo que por una de mis cuñadas, que se llama Mi hijo es el mejor y además es mi hijo. Sí. Sí, creo que lo escribe alguien también de Fuerzas Básicas del Real Madrid, ¿no? Y
Me encantó el libro porque también justamente habla de cuántos factores van a influir. Y me acuerdo que hubo una página donde yo dije, no, ya, no quiero seguir leyendo, que decía, a pesar de que tu hijo tenga todas las ganas, los mejores entrenadores, los mejores padres, la mejor universidad, el mejor coach, los mejores tacos de fútbol, la mejor pelota, todo, lo más probable es que tu hijo no llegue a la elite del deporte. Claro que no. Pero si lo disfruta, sería como si hubiera llegado. Claro. El mejor ejemplo, el fútbol no es un buen ejemplo para esto, porque hay muchos jugadores de fútbol en todo el mundo. Pero fíjate, vamos a poner un ejemplo un poco más restrictivo. La Fórmula 1. Solo hay 22 tipos en el mundo que manejan un monoplaza. Solo 22. El mundo tiene 8.000 millones de habitantes. Solo 22 se subieron ayer a un Fórmula 1. ¿Bien? Esta es la cuestión. Entonces, ¿cuánta gente siente pasión, le encanta, no sé qué, no sé qué? Pues miles de personas. Solo 22 alcanzarán esto. Esto es... y él puede ser uno de estos 22. Está claro que para eso primero hay que pensar que uno puede serlo, ¿no? Pero solo 22. El fútbol profesional sucede lo mismo. Obviamente hay mucha más gente jugando a fútbol todos los días en todos los lugares que gente manejando karts, ¿no? Pero esta es la proporción, ¿no? La gran mayoría van a quedar en amateurs, pero si lo disfrutas te va a dar igual. Porque yo sé de esto, disfruto mi deporte y además si tengo el talento y no sé, llegaré. Hay una cosa que a mí me choca mucho, que es el pensamiento mágico. ¿Sí? Que esto llega a niños y a padres, porque está como la cultura. Estas estupideces de si puedes pensarlo, puedes hacerlo. O si quieres, puedes. Pues yo lamento comunicar que no. Que ojalá todo, fuera cierto. Claro, ojalá todo en la vida fuera tan fácil como querer. Ojalá no hiciera falta tiempo, talento, recursos. Pero claro que hacen falta. Así que por mucho que tú quieras cantar ópera, solo cantarás si tienes talento para cantar ópera. Si no, pues serás un buen aficionado y harás las delicias de tus amigos en una cena familiar. Cantarás como aficionado y hasta puedes que te grabes un CD de ópera. Bueno, ahora ya sería una lista de Spotify. Para consumo de amigos y familia. Friends and family, pero no cantarás ópera. Porque no tienes el talento. Por mucho que te levantes a las 5 de la mañana, no comas y tomes Red Bull para poder seguir cantando y ensayando, tengas los mejores coaches del mundo, si no tienes talento no vas a cantar. Y si no tienes el talento, un talento espectacular, no serás uno de los 22 tipos que se suben a un monoplaza los domingos. Serás un maravilloso piloto en otra disciplina, serás un gran aficionado, te comprarás en un Ferrari como hacen los jeques árabes y tendrás tu propio circuito, pero no competirás en la élite mundial, porque el talento es fundamental para eso. Y esto no es malo, sencillamente hay que entenderlo así para no frustrarnos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces lo que frustra a los chavos y a los padres no es el talento del hijo, sino la expectativa que generamos sobre eso. Claro. La expectativa es el combustible de la frustración. ¿Sí? Así que la mejor expectativa que deberíamos tener sobre él es ninguna. Es que disfrute jugando golf. Cuando esa es la expectativa, eso es muy difícil, ¿eh? Esto es más fácil decirlo que aplicarlo. Que aplicarlo, pero es la realidad. A menor expectativa, mayor satisfacción. ¿Sí? Pero yo tengo un amigo, yo soy vasco, del País Vasco, vamos. Un amigo que se llama Urrutia, que era un crack. Yo nunca he sido un estudiante muy brillante, yo era de 7,5, porque nunca me interesó el 10. Porque creo que para sacar un 10 no hay que estudiar un 25% más que para un 7,5. Hay que estudiar un 100% más. ¿Sí? Y yo prefería saber de otras cosas. A mí no me interesa estar ahí metido en tanto tiempo. Yo prefería desarrollar habilidades sociales, hacer otras cosas, saber de otras materias. En la vida se puede ser muchas cosas, excepto un tipo aburrido o un pesado. Y la gente que solo sabe de una cosa, ese conocimiento vertical, son unos pesados. Porque solo saben hablar de eso. Y a mí esto me horrorizaba. Así que yo quería tener tiempo para otras cosas, ¿no? Se me va la pinza con el ejemplo. Bueno, total, que una vez hicimos un examen de ciencias sociales, se habrá llovido, y yo saqué, los dos sacamos un 8. Y la verdad es que yo estaba, a punto de invitar a todo el mundo a lo que fuera. Si no fuera porque no tenía dinero, hubiera invitado a toda la clase. Y él estaba al borde de las lágrimas por la pura frustración. ¿Sí? La nota era igual para los dos. Lo que cambiaba era la expectativa. Lo que para mí era rotunda felicidad, para él era decepción tremenda. Y era la misma nota. Así que hay que manejar las expectativas, especialmente con los niños. Especialmente con los niños.
¿sí? Hemos de focalizarnos siempre en el siguiente nivel, nunca en... Porque le generamos una expectativa y eso les puede generar presión e incluso inseguridad. No porque no jueguen, sino por lo que esperan por lo que los demás esperamos que logren. Cuando un niño es el delantero centro del equipo, antes de ayer en la semana pasada en el American School, tuve ocasión de hablar con un chavito de 12 años. Era un extraordinario delantero y había fallado un penal. Y no quiso tirar ni uno más. O no, ya sí, ya me consta que te ha tirado uno más este fin de semana. Pero hablé con él, ¿no? ¿Por qué? Porque la expectativa de todo el mundo es que lo metiera. A él, pues lo fallas. Pero a lo que se enfrenta el chavo no es a fallarle el penal. Es a todos los que pensaban que lo metería. Y esto es un drama. Así que hay que relajar la expectativa. Sí, darle su justo lugar a lo que pasa y seguir, claro. O sea, ni el más grande de todos los tiempos, hablamos de tenis, ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic han ganado todos los juegos. Nadie gana todas las carreras en ciclismo, que es mi deporte, es uno de los que a mí más me gusta poner el ejemplo, porque la gente tiene que entender una cosa, especialmente en el deporte y más en el deporte infantil. En ciclismo corremos, hay 220 licencias federativas, o sea, profesionales, ¿no? En el ciclismo, el segundo es el primero de los que pierden. O sea, de plano. ¿Sí? De 220 gana uno. Los otros 110. El primer perdedor. Tú te metes 5 horas de competición, a 45 por hora, subes 6 puertos de montaña, te metes 4.000 metros de desnivel, llegas exhausto al borde del desfallecimiento a un segundo del que va delante de ti y has perdido. Esto es una lección de vida. Cruel. Esto es deporte de alto nivel, esto es deporte de alta competición y eso es la vida. Cuando tú has hecho una carrera así, tienes que poner el foco en lo que has hecho. Fíjate bien, si somos capaces de poner el foco en el proceso, entonces evitas la frustración. ¿Bien? Los niños y los adultos debemos poner el foco no en el resultado. Vivimos en una sociedad resultadista. Si no ganas, ¿qué ha pasado? Pues no pasa nada. Si yo he estudiado para sacar un 8 y no saco un 8, pero he hecho el proceso, yo debo sentirme orgulloso independientemente de la nota. Hay gente que saca el 8 sin trabajárselo y pues no debería estar orgulloso, porque aunque tenga el resultado, no tiene el proceso. Si un niño o un adulto o un adolescente ha hecho el proceso como tiene que haberlo hecho, tiene que estar orgulloso del proceso independientemente del resultado. Tenemos que ser capaces de transmitirle a las nuevas generaciones la importancia del proceso, más allá del resultado. ¿Sí? El resultado es una consecuencia del proceso. A veces, como en el ciclismo, hay un segundo de diferencia entre él y yo. Sí. Claro, yo debo estar muy satisfecho de haberlo hecho todo perfecto para poder estar junto con el que ganó. ¿Qué ha ganado él? Mañana me tocará a mí. Si sigo trabajando el proceso, claro. Ahora bien, si por no ganar me cargo el proceso, es como empezar de cero todos los días. Y esto es una mala idea. La clave está en poner el foco en el proceso y en hacerles entender lo has hecho todo bien. Felicidades, independientemente del resultado. Sí, porque como dices, volver a pensar que tienes que volver a empezar, no hay quien aguante. No. Principios. Y menos con 15 años. Y menos, claro, exactamente. Si yo he hecho el partido de mi vida y el tiro del penal lo fallé, a veces es triste lo del fútbol porque le demeritamos a los porteros, ¿no? O sea, a veces no es que falles el penalti, es que lo acierta el portero. Sí, claro. Esta es la visión. Sí. O sea, el portero está para algo, no está allí puesto por el Palacio Municipal. Está para parártelo. Trabajando, claro. Está... Y si yo he querido ajustar al palo y por 2 centímetros se me ha ido fuera, pues no por eso he hecho un mal partido. Si el proceso está bien hecho, yo me merezco todos los aplausos. Y el reconocimiento propio y de los demás. Por supuesto, pero sobre todo el propio, que es el que importa. Y que es el que importa y es el que siento que es más difícil darnos. Sí, porque somos como somos. Y aquí hay una cosa que es importante y es el diálogo interno, ¿no? Todos tenemos en la mente 2 personajes, ¿no? Un entrenador y un saboteador. Depende a cuál de los 2 escuches, pues así te va a ir la vida. Y la mente que tenemos es una mente... O sea, una cosa que hay que tener, que todos deberíamos saber desde chavitos, es que la mente humana no está diseñada para que seas feliz. Está diseñada para protegerte como especie.
Y tiene dos características que son muy relevantes. Una es que tiene un sesgo negativo. De natural tendemos a pensar en negativo. ¿Sí? Así que el primer diálogo de los dos que te llega es el diálogo interior negativo. Es el saboteador, ese que te va a decir, ¿ves? No por instinto llega. Claro, no deberías haberlo tirado tú, siempre crees que puedes, pero no. Al final, vas a ver ahora... Y esto te acaba mermando tu autoestima, tu autoconcepto y acabas siendo nada. Quieres esconderte y que no te vean. Si pudieras, desaparecerías del campo. El diálogo interior positivo es el entrenador, es el que te dice, vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que no ha salido bien? ¿Qué es lo que cómo deberías haber golpeado? ¿Pusiste bien el pie de apoyo? Esto es lo que va a cambiarlo todo. Cuando tú eres capaz de entender por qué salió fuera del penal, la probabilidad de que el siguiente vaya fuera es mucho menor. ¿Por qué? Porque sabes por qué has errado. Sí, aprendiste. Hombre, todo el mundo te dice, de los errores se aprende. Yo ahí también discrepo. Aprendes si lo analizas con un diálogo interior positivo. Si no, no. Igual que dicen que de los viajes se aprende, yo también discrepo. Aprendes si te preguntas dónde estás, por qué estás, costumbres, política, cómo se gana en la vida. Si tú te preguntas esto, claro que aprendes de un viaje. Si no, solo serás un ignorante paseado. Un turista más. Claro. No te interesa nada, pues eres un tío muy paseado, pero no tienes ni idea de dónde has ido. Pues esto es igual. Uno tiene que explicarse las cosas que suceden y es a partir de aquí donde inicias el proceso de aprendizaje. Si después de haberlo hecho vuelves a cometer el error, pues entonces ya no es un error. Un error cometido 2 veces es una decisión. Wow. Sí, yo ahora que estoy, bueno, no es que esté tan metida en estos temas, pero con unos hijos deportistas, todo el tiempo estás como entendiendo que trust the process, hay que confiar en los procesos. La clave es el proceso. Y la clave es el proceso. Y lo que tenemos que valorar es el proceso. Y lo que ellos deben valorar es el proceso. Si el proceso está bien hecho, el resultado no es relevante. Y el resultado va a llegar. Obvio que va a llegar. Pero para eso hay que seguir trabajando el proceso. Eso. Fíjate, el otro día platicaba... Un ejemplo más para tus hijos. En Can Barça, trabajamos, en la Masía hay 12 campos de fútbol. ¿Sí? Todos tienen exactamente las mismas medidas del Camp Nou. Desde que tienes 11 años, tú juegas al Barça todos los días, a todas horas. Y cuando debutas con 17, juegas a lo que has jugado toda tu vida. La clave es el proceso. Wow. Y el proceso y la paciencia que te tienes y los tiempos... te iba a decir que platicaba con un amigo que fue... Creo que llegó a ser profesional, no sé si estuvo algún ratito en la PGA, y le pregunté, es mexicano, y digo, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué no seguiste? Y me dijo, porque me desesperé. Claro. Me desesperé que no gané, entre que te come el presupuesto, o sea, hay 1000 factores, ¿no? Y obviamente hoy ya tiene, no sé, 45 años, y le digo, ¿y tú crees que si hubieras aguantado, se hubiera dado? Me dice, por supuesto que sí. Hoy que tengo 45 años. Hoy con la madurez. ¿No? Y volteé para atrás, digo, ¿cómo no me esperé? Sí, el proceso y la expectativa que generas cuando te va bien las cosas, pues generas una expectativa brutal y luego si las cosas no salen, pues te pesa la decepción, te pesan muchas cosas y al final optas por dejarlo, ¿no? Yo vivo a John Ram, que te gusta tanto, bueno, es paisano mío. Sí, ¿no? Claro. Vivimos a 40 kilómetros, más o menos, ¿no? Y yo nunca lo he visto jugar, que creo que es un auténtico crack, un tipo con una mente. Y un jugador de golf, igual que pues lo que les hace es la mente. Todo es mental. Y esto es la clave. Entonces hay que trabajar mucho la parte. Sí, aparte John Ram creo que deja España a sus 11 años. No, un cuate de... Sí. Él es de Barrica, de Vizcaya. Es la provincia que está al lado de la mía. Estamos a 40 kilómetros. Y ahora se va a jugar, creo que en la Liga Saudí, me parece que le ya está, ya es el contrato millonario. Bueno. Sí, pero un cuate aguerrido, me refiero que lo aventaron, o sea... Un gran jugador. Gran jugador de mente, de cabeza, es increíble, John Ram. Nosotros hemos aprendido mucho de verlos. Como todos los grandes. Al final es temple, es un deporte, yo conozco poco el golf, pero entiendo que es un deporte mental, absolutamente. Absolutamente. Yo toda mi vida escuché a mis tíos que jugaban golf que decían que el golf no se juega con los palos. Se juega con la cabeza. Totalmente de acuerdo. Sí, se me hizo, lo describe al 100, ¿no? O sea, ¿tú crees que traes los mejores fierros que tus maderas te van a dar si no juegas con la cabeza, aunque traigas el Tiger Woods de Caddy? No puedo tener más, o sea, no puedo estar más de acuerdo con eso. Sí. Totalmente. Sí. Oye, Juanma, híjole, pues cuánto tema del deporte. Me quisiera regresar al optimismo práctico que me encanta. Nunca hemos dejado de hablar de optimismo práctico. No, me queda claro, ¿no? Pero yo siempre acabo, te digo, que ventaneando a mis hijos y a nuestros temas familiares. Pero bueno, es terapia para todos. Uno es lo que pasa todo el tiempo por su cabeza. Y tú eres madre por encima de todas las cosas. Eso es un hecho.
Nos hago patente aquí. Sí, totalmente. Sí. Aprovechando aquí el ride de la terapia, acaba uno. La verdad es que todo lo que yo aprendo aquí lo llevo a mi casa. Y ahorita te estaba yendo a hablar y pensé, ¿cómo no me traje a Juan Álvaro que se sentara a oírte de viva voz, ¿no? O sea, lo mucho que podría absorber de alguien como tú. Ya veremos si logramos que se conozcan. Seguro, ya verás cómo sí. Claro. Cuando hablamos, yo creo que este mundo necesita mucho optimismo. Sí. Estamos todo el tiempo bombardeados de cosas negativas. Yo creo este podcast justamente para convertirme en una opción y una alternativa de esperanza, para convertirme en una opción y una alternativa de que la gente pueda ver que a pesar de que sentimos que el mundo se viene encima, hay almas y corazones trabajando todos los días por hacer de este un mundo mejor, ¿no? Y yo soy una convencida que quien sirve, que quien ayuda, que quien da de su tiempo, de su dinero, no de lo que le sobra, sino de lo que tiene. Y el eslogan es, desde lo que soy y lo que tengo, cómo sirvo desde ahí. Yo creo en el infinito poder que tiene servir. Y por eso llamé así el podcast, ¿no? El poder que puede tener en tu vida. Alguien que habla todo el tiempo de optimismo, ¿qué cabida le da al servicio? ¿Dónde entra el servicio? En que tú puedas vivir tu vida a pesar de las turbulencias, a pesar de los sustos, a pesar de los duelos. ¿Qué opinas tú del servicio a pesar de todo lo que pasa a nuestro alrededor? Pues, bueno, en primer lugar, decirte que o sea, estoy de acuerdo contigo en eso que decimos, que vivimos un mundo muy turbulento y que estamos cargados de inputs negativos y cosas así, ¿no? Jodorowsky decía, ¿cómo vamos a ser felices si nos tomamos 2 tazas de veneno al día? Diario. Una por informativo, ¿no? Entonces, uno tiene que buscar un punto de equidistancia con una realidad que no tiene sentido, ¿no? Quiero contarles a la gente que esta mente negativa, de la que te hablaba al principio, ese sesgo negativo de la mente humana, que no está diseñada para que seamos felices, consume la negatividad. Esa es la razón por la que no hay noticieros de buenas noticias, porque no venden periódicos. Así es. Tu mente consume lo malo, ¿no? El desequilibrio de la mente humana hacia lo negativo es equivalente a la diferencia que hay, por ejemplo, entre un halago y una crítica. Fíjate bien, si tú recibes un halago, el efecto te dura un día. Si te dan un premio, 2. Ahora bien, si recibes una crítica, el efecto te puede durar semanas, meses, años. Una vida. La vida entera. Objetivamente hablando, las 2 son solo el juicio de un tercero sobre ti, pero el impacto y la duración no tienen nada que ver. Por tanto, el mundo está compuesto así porque es lo que tu mente consume. Es más fácil, la palabra controlar es fea, pero es más fácil controlar una sociedad, engancharte un poco por lo malo que por lo bueno, porque el impacto es inevitable, mucho mayor, ¿no? Cualquier frase que empiece por no tiene 100 veces más impacto que una que empiece por sí. ¿Lo quieres comprobar? No pienses en un elefante. ¿Claro? Bien, pues así todos, ¿no? Entonces, dicho eso y pensando que eso está montado de esta manera, uno tiene que ser capaz de aislarse un poco de todo este tema, ¿no? Y cuando te aíslas, empiezas a ver una realidad mucho más interesante, empiezas a ver mucho más allá de la vida que tenemos, ¿no? Que nosotros, en el fondo, pues somos personas privilegiadas, estamos en la mitad del mundo que mejor está, ¿no? Y cuando haces esto, es casi obligatorio ver cómo están los demás. Para mí hay un concepto que es interesante, que es el de egoísmo colaborativo. O sea, si los demás están bien, es la mejor garantía de que yo voy a estar bien. Así que lo hagas por servicio o por egoísmo colaborativo, pero haz cosas por los demás. Alguien tiene que decirlo, y lo voy a hacer yo, y es que no somos lo que juntamos, somos lo que repartimos. Sin eso, no eres nadie. A mí no me cuentes lo que tienes, a mí cuéntame lo que das. Para mí, la generosidad no es dar lo que te sobra, es dar lo que te duele. Esto es ser generoso. Dar lo que me sobra, bueno, es no tirar. Es reutilizar, reciclar. No es ser generoso. Ser generoso es cuando das algo que te duele. Y, por ejemplo, tú y yo nos hemos conocido en una circunstancia, pues nada fácil, en el sentido, nada fácil para la gente a la que fuimos a ayudar. ¿Sí? A ayudar es una palabra muy grande. A acompañar. Prefiero utilizar esa, ¿no? Entonces, yo siempre que vengo a algún lugar del mundo a dar conferencias y tal, pues pienso en cómo le podría venir de bien escuchar esto a gente que no tiene el acceso a tu conferencia. A mi conferencia, pues porque no lo puede pagar, porque no puede venir o porque, como en el caso en el que estábamos hablando, está privado de la libertad. Así que, pues cuando uno piensa en eso y tiene el espacio, pues lo mejor que puedes hacer ya estando en Guadalajara es regalarte a ti, porque la experiencia es para ti, la oportunidad de ir a conocer a gente
que no puede conocerte a ti, pues porque no, por la circunstancia que sea, e ir allí a entregarles algo que también les pasa, es que les puede venir bien y que les puede ayudar. Así que mi vocación en servicio es esta, es entender que mi propósito en la vida es que si logro ahorrarle un minuto de sufrimiento emocional a alguien, mi vida tiene sentido. Wow. Y creo que allí pues hicimos justo esa función, ¿no? En la que tú también participaste, y que esto es la vida y que hay que voltearse a veces y ver que hay otras realidades que no son la nuestra, no hay un refri lleno en todas las casas. En México el índice de pobreza es del 36% de la población, dato de 2022. Hay un 7% de pobreza extrema en México. El otro día viajaba en el tren que va a Tequila Express, y que fue una experiencia maravillosa y muy recomendable, ¿eh? Y hablando de política por un minuto, no voy a hablar de esto, pero sí quiero hacer este comentario porque está en contexto. Claro, claro. Alguien me decía, pero bueno, con esto no acabará como Cuba. Hablando de la asociación política y tal. Y dije, ¿sabes qué? Me hace gracia que me hagas esta reflexión, porque esto ya es Cuba hace mucho tiempo. O sea, en México hay 9 millones de personas en pobreza extrema. En Cuba viven 10 millones y 1 millón vive muy bien. Entonces, ¿qué riesgo hay de que algo acabe como ya está? Hay tanta gente en este país que amo, que está en una situación de absoluta precariedad. El índice de pobreza en Chiapas es del 70% y supera el 50% en Veracruz, en Tlaxcala, en Oaxaca. Esto es una realidad. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer. Si alguien quiere cambiar el mundo, que empiece a cambiar el mundo que está alrededor de su casa. Y esto es lo que yo creo que es vocación de servicio. Yo creo que cuando tú escuchas a alguien que necesita ser escuchado, abrazas a alguien que necesita un abrazo, o acompañas a alguien que necesita ser acompañado, estás cambiando el mundo. Estás cambiando su mundo. Y esto es lo que tenemos que hacer. Dejarnos de rollos de grandes ideas y no sé qué, y empezar a cambiar el mundo desde tu barrio, desde tu casa, desde tu colonia, desde tu DIF, que es lo que tú estás haciendo, y ayudar a la gente que tenemos cerca. Todos tenemos la oportunidad de ayudar. Antes decíamos, no, es que todo el mundo quiere ayudar pero no sabe cómo. Voltéate y verás. Claro que sabes cómo, claro que puedes. Claro, claro. Hay que tener la voluntad de quererlo hacer, pero claro que todos podemos hacer eso. Si unos poquitos hacemos esto, el mundo es mejor. Eso es un hecho. Así que, si tienes que elegir cómo ser, elige ser uno de los buenos. Me encanta, Juanma, porque es totalmente mi filosofía de vida. Tú eres el mejor ejemplo de lo que yo trato de hacer todo el tiempo y que yo trato de comunicar, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué tienes? ¿Para qué eres bueno? Compártelo con los demás. Y lo que tú hiciste, que yo entiendo que tú vienes a México y vienes a dar conferencias y trabajas y de eso vives y todo, pero siempre darse el tiempo de compartir eso que soy, eso que tengo con alguien. Claro. Que no, o sea, eso me parece, es que si el dentista diera una tarde para darle servicio al que no tiene servicio de salud público. Claro. O sea, todos tenemos dentro de lo que somos y lo que hacemos cabida. Tú ves ahorita aquí el kinder, ¿no? Yo tengo niños aquí becados al 100%. Es lo que hago, es lo que tengo. Ya tengo a las mises, ya tengo los salones. Claro. Esta es mi aportación, ¿no? Pues ves. Ya lo tengo todo, ¿no? Y creo que lo dices bien. Es una tristeza cómo está dividido el mundo, y lo hablábamos también. Cómo está repartida tan dolorosamente la riqueza entre unos pocos, y cómo aumenta día con día, sexenio con sexenio, la pobreza en este país. Sí. Es una cosa terrible. Yo creo que claro que es mejor tener más, ¿no? Y esto es un hecho. Si hay que llorar, mejor en un Ferrari. Eso es indiscutible. Sí, claro, ¿no? Claro. O sea, no se puede romantizar la pobreza, pero está claro que hay una distribución pues que no es la correcta, y que si algunos de los que nos va bien podemos hacer algo por los demás, es casi un derecho. Y yo no pido que se haga por caridad, que se haga por egoísmo colaborativo, porque si les va bien a los demás, te va a ir bien a ti. O sea, el mayor problema que tiene México, para mí, que vengo desde fuera y me puedo plantear lo que veo, es la desigualdad social. El origen de todos los problemas de este país que amo es la desigualdad social. Es clarísimo. O sea, si un mesero no puede comer en el restaurante en el que trabaja, tenemos un problema estructural. No es una cuestión de si está bien pagado o no. Si no puede,
hay un problema estructural. No puede comer con su mujer un día al mes, no estoy hablando de todos los días, ¿no? Yo viajo a Cancún porque es un lugar que me encanta, donde además yo entré en México por Cancún y me alucina, pero también en Guadalajara, y en Ciudad de México y en Monterrey y a donde voy, comer en un restaurante que esté bien, el precio que pagas es europeo, el salario del mesero no. El otro día me decía un amigo, oye, ¿sabes qué? Pues tengo una novia alemana y queremos montar un restaurante de tacos en Berlín. Le dije, no seas idiota, si lo quieres hacer para ganar dinero, monta uno de salchichas en Cancún. Claro. Claro, porque el precio que vendes es el mismo, pero el coste no, por tanto. Y ahí es donde entramos en estas cosas, ¿no? Pero sin entrar en aspectos políticos, ni no tiene nada que ver con esto. O sea, cualquier persona con sentido común tiene que entender que si una persona trabajando 45 horas semanales que se trabajan en México es pobre, tenemos un problema estructural. Si un hombre o una mujer que trabaja 8 horas diarias y 5 el sábado es pobre, hay un problema estructural. Y así estamos. En España también tenemos eso. Sí, claro, sí. Hay gente que trabaja 8 horas y sigue siendo pobre. No, y sus hijos van a seguir siendo pobres. Es lo peor, que esto pega generacionalmente y no logramos romper. El otro día leí más bien una frase que puso alguien que estaba harto de oír esto de, es que todos vamos en el mismo barco, ¿no? No es verdad. Y no decía, vamos en el mismo mar. Estamos en el mismo barco. Solo unos en lancha, unos en yate, otros en transatlántico y otros nadando. Claro. Sí. Y desde ahí donde estamos, desde nuestro yate, barco, lo que sea, estamos juzgando al de al lado y creyendo que así va la vida. Una vez en la universidad hablábamos de esto y entonces había gente como que, bueno, era una universidad privada y entonces hubo un poco de debate con este tema, ¿no? Y recuerdo que les hice levantarse a algunos alumnos y les dije, bueno, pónganse ahí en fila. Y dije, oye, que den un paso adelante aquellos que no van a tener que trabajar mientras cursan su carrera. Y dieron un paso adelante, pues todos menos 2. Bien, que den un paso adelante aquellos que tienen el piso rentado, pagado por sus papás. Den un paso adelante. Que den un paso adelante aquellos que tienen una asignación mensual para... Y al final de 5 preguntas había 14 tipos delante, 8 detrás y 3 que no habían dado ningún paso adelante. Entonces les dije, señores, no están en el mismo barco, están en el mismo mar. Estos señores, afortunadamente gracias a la política social que existe en mi país, hoy se equiparan con ustedes, pero no parten del mismo lugar. No es verdad. Si yo monto un restaurante o monto un negocio con una familia como la acomodada o como tienen mis hijos, pues mi hija, pues bueno, un ejemplo mío, porque vean que yo también hago mis reflexiones, ¿no? Mi hija entró a trabajar es periodista, su primer trabajo fue en una compañía de e-commerce de una revista importante en España, en la que entró y al año ya era redactora jefe y entró allí y tuvo mucha suerte, claro, porque yo conocía al dueño. Entonces le dije, oye, Samuel, hazme el favor y dale la oportunidad. Obvio, claro que está en ventaja. Entonces, si yo monto un negocio y le va muy bien a mi hijo, pues debo pensar en hasta qué punto ha tenido que ir a pedir un crédito, hasta qué punto ha tenido que no sé qué, hasta qué punto yo he hecho que todos mis contactos le apoyen. Claro. Y el que no tiene eso no está en tu mismo barco, está en tu mismo mar, pero en el mismo barco no. 100% de acuerdo. Claro, las élites favorecen a las élites. Dicho para no ofender a nadie, las élites favorecemos a las élites. Y me incluyo. De acuerdo, totalmente. Y hay un video de esto que tú dices que se llama La carrera del privilegio. No sé si lo has visto. No. Tienes que verlo. Yo lo pongo en mis conferencias y lo que me impresiona muchísimo es cómo lo maneja este profesor de clase y dice al final, estos que se están quedando atrás se levantan todos los días a correr la misma carrera que nosotros, nada más que ellos llevan 10 kilómetros atrás y tienen que llegar a la misma hora, en el mismo momento, tienen que cargar sus cosas. O sea, yo creo que eso es cuando yo hablo de servicio en colegios privados, por ejemplo, siempre les digo, ¿no? Tienen que voltear a ver la otra realidad. O sea, no más, o sea, si queremos que estas chicas, por ejemplo, de 14 años replanteen sus prioridades y que estas chicas volteen a ver, pues tenemos que ponerles la realidad cerquita para que entiendan y para que vean. Totalmente, ¿no? De acuerdo. Entonces es algo que trabajamos todos los días. Yo soy una convencida del servicio incluso como terapia. Yo estoy alarmada, no sé cómo están los números en Madrid, por ahí acabo de leer un libro de Marian Rojas Estapé respecto a las adicciones, el alto índice de suicidio, pero en México la cosa también es alarmante. Sí. Y es porque crecemos ya vacíos, huecos, queriendo llenar nuestra vida de cosas materiales.
y pensar que el servicio puede ser una herramienta que sensibilice, una herramienta, como te lo dije hace rato, ¿no? Que permita a la gente encontrarse en los ojos de los demás, pues creo que es una herramienta de la que tendríamos que estar hablando, y una política empresarial que tendría que haber ya en las empresas, y una política en los colegios, y tendría que haber, o sea, servir tendría que ser un estilo de vida. Totalmente de acuerdo. No es un tema de ayudar en diciembre, en 10 de mayo y en 31, 30 de abril, ¿no? Siempre les digo. Entonces, yo creo que dentro de un optimismo práctico tiene que hablarse de servicio, y me encanta que lo hagas, porque yo sé que tú llegas a mucha gente y en muchos países, y el mundo necesita de las manos de los demás. De todos, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo en eso. Y creo que es algo que debemos promover, ¿no? Verás, esto que hablamos de los vacíos, las adicciones, tiene que ver con que tenemos un estilo de vida que exige no vivir. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, los datos son bastante alarmantes. En las Españas, en México los datos de suicidio juvenil son demoledores. Es una cosa, no voy a dar el dato porque se te va la vida al suelo, ¿no? Dos datos para que la gente sitúe un poco el contexto, ¿no? El estrés, la ansiedad y la depresión ya son la primera causa de ausentismo laboral en Europa y en Estados Unidos. Serán la primera causa de muerte no natural en adultos en 2045 según la OMS. Ese dato es prepandemia, se estima ahora 2039. En 15 años, la principal causa de muerte no natural en adultos serán las enfermedades emocionales. Las enfermedades emocionales, estrés, ansiedad, depresión, son ya el principal reto de la segunda mitad del siglo XXI junto al cambio climático y al mismo nivel, ¿eh? Porque somos una sociedad enferma. Si nosotros en México, en España, en Estados Unidos, retiras mañana de la venta el alcohol, el tabaco y las benzodiazepinas, paramos el país en 3 semanas. Estamos fuera todos. Solo quita el tabaco, quita el alcohol y la benzodiazepina, que son los ansiolíticos. Y no funciona el país. Es terrible. En España, que es el país con mayor consumo de ansiolíticos del mundo. Ojo con esto. El 12% de la población española toma antidepresivos. Pero aquí no es menos, ¿eh? Aquí si toman menos es porque no pueden pagarlos, si no tomarían más, ¿no? Pero es demoledor. O sea, hay un lugar en Galicia que es muy bonito en España, que es las Rías Baixas gallegas. Es un lugar donde se cultiva el mejillón para el consumo y es maravilloso, ya es muy recomendable. Pues esas aguas, como son para el cultivo de alimentos, no sé qué, están muy controladas por el tema de que no tengan pues no haya microorganismos que no favorezcan y no sé, ¿no? En 2018 por primera vez se encuentran trazas de ansiolíticos y antidepresivos en los análisis de las rías gallegas por la cantidad de personas que pues a través de la orina pues acaba en el mar. Está llegando a ese punto de que se detectan. 2018, hace 6 años que ellos se consiguen. Entonces, también hay una cuestión, y es desde el punto de vista médico, esa facilidad para recetarte esto, cuando lo que deberían recetarte es ir al psicólogo. O sea, yo creo que hay una cuestión aquí que a mí me preocupa un poco, y es que el único enfoque para acabar con esto no es la medicación, hay que trabajar con las personas. Claro que es verdad que te ayuda, y hay momentos en los que no voy a ser yo el que diga que no, porque si son necesarias lo son, pero no creo que lo sea necesario en todos los casos. A veces la terapia, a veces un buen coach, a veces estas cosas te pueden ayudar sin tener que llegar a estos extremos, ¿no? La espiritualidad. O la fe. La fe. Yo acabo de hablar con un amigo no muy cercano que me abrió su corazón y me dijo que estuvo a punto de quitarse la vida durante COVID, y que retomó literal que el primer milagro que vio él fue acordarse de que había un Dios y que volvió a encontrarse con él. Y me dice, yo ya tenía el lugar, el momento, la manera y la espiritualidad, que es otro tema que también pudiéramos dedicarle otro podcast, ¿no? Pero dolorosísimo ver cuánta gente le da la espalda a su Dios o a lo que quiera que crean, y cómo pudiera ser, o sea, el encontrar esa paz que solo nos puede dar la fe. Yo he conocido muchos casos, y algunos incluso he participado activamente y tengo la satisfacción de haber ayudado a gente en esa situación, ¿no? Hay que entender la mente de una persona que llega a ese punto, ¿no? Cuando una persona llega al punto de pensar en autolesionarse o en quitarse la vida, hay un ejemplo fácil de entender. Es como cuando tú estás en un edificio, en el piso número 20, y hay un incendio espectacular y tú ves una ventana.
Y lo único que ves es la ventana. No ves absolutamente, no ves el celular, no para llamar a los bomberos, no ves pedir ayuda, no ves el extintor, no ves el hacha para romperla, no ves nada. Tu única salida es la ventana. ¿Sí? Entonces, pues esto es lo que, cuando la gente llega a ese extremo, esto es lo que sucede, ¿no? Entonces, poder acercarnos a cualquier otra de las herramientas posibles para poder salir de esta situación es algo que deberíamos tomarnos muy en serio. La fe, sin duda, es una de estas herramientas. Lo es un amigo, lo es una conversación, una frase inspiradora, todo esto, un libro, todo esto cambia vidas. Y hay que entender que no solo cambia vidas, también las salva. Sí. Entonces, por eso hay que hacer estas cosas. Por eso tenemos que divulgar este tipo de cosas, para que la gente comprenda que que a veces una mano amiga, un café, puede salvar una vida. Es mucho más serio de lo que pensamos. Sí, cuando yo hablo del servicio de en cortito, justamente hago eso, ¿no? Una llamada, un mensaje inesperado, una visita inesperada. Fíjate, nunca lo había pensado así, que no más cambia, salva una vida. Me importas. Cuando tú llamas a alguien, le estás diciendo me importas. Cuando tú escuchas a alguien, le estás diciendo te amo. O sea, te estoy entregando un tiempo porque te amo, porque me importas. Es así. Y esta gente suele pensar que no le importan a nadie. Así que ese mensaje, esa llamada, ese escuchar, ese mirarle en la calle, eso es me importas. Hay una cosa que a mí me llama la atención. Bueno, cuando antes hablábamos de pobreza y no sé, ¿no? Yo recuerdo un viaje a África que hice a dar conferencias. Estuve en Guinea Ecuatorial y en Gabón y Senegal. Y recuerdo que esto fue en 2019, en diciembre, que fue lo que un poco me cambió también la vida, ¿no? Yo siempre he estado en Cáritas, he apoyado mucho estas cosas y tal, pero cuando uno es europeo, vive la pobreza con una cierta distancia. O sea, en Europa, si eres pobre, pues te pones delante de una iglesia y te dan unas monedas y hay un lugar donde puedes dormir cada día en un albergue y te dan una comida diaria y si te pones enfermo te curan. Y o sea, hay, digamos, es un estado de bienestar que, bueno, pues no como se debiera, pero sí que lo mínimo indispensable resuelto. Correcto. Cuando viajé por primera vez a África, descubrí la pobreza con eco. Allí no es que no tengas nada, es que no tienes nada de nada de nada de nada. Allí, si te enfermas, te mueres, no hay opción. O sea, es una cosa dramática. Yo fui a un colegio en Malabo, en Guinea Ecuatorial, en la isla de Bioko, y viví experiencias que todavía hoy me ponen el vello de punta cuando las recuerdo, ¿no? Y acercarte a la pobreza de verdad de esta manera tan dramática, tan cruda, es lo que a mí me ha cambiado la vida también, ¿no? Es lo que me ha hecho pensar pues de otra forma y de otra manera y ver que hay otros mundos paralelos al nuestro, ¿no? Y que esta necesidad que tenemos de hacer algo por los demás va mucho más allá de un propósito, creo que es un deber. Cuando volví de África, tengo amigos pues que están en la mendicidad y bueno, es una elección que yo a veces es circunstancias, a veces es una elección, ¿no? Yo sí que paso tiempo con ellos conversando. A veces cuando voy al supermercado tengo un amigo que es marroquí que está allí desde de la mañana a la noche. Yo siempre que voy pues paro, le saludo, charlamos 10 minutos, a veces pues si tengo algo que puedo ayudarle pues le ayudo. No caridad, sino oye, pues a veces le ofrezco, pues no sé, está en invierno, veo que no tiene ropa suficiente, pues le traigo algo de lo que yo tengo, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y pues siempre alguna moneda, bueno, en fin, sin querer tampoco contribuir sin transgredir, ¿no? Pero siempre pienso una cosa que es importante y es que cuando tú ves a alguien en la calle en esta situación, no basta con que le des una moneda. Esto no está bien. Mírale a los ojos y háblale. Porque lo que nos iguala a las personas es la dignidad. Y cuando tú miras a alguien en esa situación y le miras y le preguntas cómo está, le estás devolviendo la dignidad, le estás haciendo grande, le estás haciendo igual que tú. Y esto es absolutamente clave. Esto lo escucha el Papa Francisco, ¿sí? Lo que nos iguala a las personas es la dignidad. No hay nada que no sea eso. Cuando tú le quitas la dignidad a alguien, es lo peor. Todo. Claro. Entonces tenemos la oportunidad, a veces, aunque a uno no le sobre nada, tiene la oportunidad de devolverle la dignidad a alguien solo hablándole, solo mirándole y no pasando al lado de alguien que está en una situación de precariedad absoluta e intentar no verle. Como si no existiera. No, de hecho es lo que hacemos, ¿no? Mucha gente como que, ay, no, estas cosas no están bien. Si hay alguien que está así, por encima de todo es un ser humano. Y si tú eres capaz de mirarle y de preguntarle cómo está, y si tienes una moneda, pues dársela, le estás devolviendo, no estás haciendo algo que es mucho más grande que entregarle una moneda, es devolverle la dignidad.
Wow. Híjole, yo creo que en este episodio se habló de todo y de tanto. Y creo que si vuelvo al centro de todo lo que hemos dicho, sobre todo en esta última parte, ¿cómo podemos todos, o sea, qué enorme responsabilidad tenemos todos los que estamos en un privilegio y los que estamos de este lado? Una responsabilidad tan grande de mirar al otro, de pensar en el otro, de compartir con el otro. Y aunque sea por egoísmo, ¿eh? Aunque sea por egoísmo. Por conveniencia, por conveniencia personal. Porque los impuestos no importa. Sí, esto es para dejarle a los demás sin razones para que no lo hagan. Exactamente. O sea, yo creo que todos desde donde estamos y desde lo que hacemos podemos encontrar una manera de servir a los demás, y ojalá que la gente, pues, que haya escuchado este episodio se quede con esa sensación de que no hay esfuerzo pequeño. Una mirada, a veces el otro día me llegó un mensaje hermoso de cuando la gente reza por ti. Ay, qué hermoso, ¿no? Pensar que alguien, por ejemplo, yo pensar que mi mamá haga oración por mí en la mañana me parece el acto más hermoso. Es un lenguaje de amor. Es un lenguaje como cualquier otro. Sí. Entonces, el que no pueda salir de su casa, encontrar la manera como desde adentro, una llamada, una recomendación. Hay tanto que podemos hacer por el otro. Y es casi todo lo que podemos hacer por los demás y vale la pena, no cuesta. No cuesta, no es un tema de dinero, definitivamente. A mí me encanta la ayuda calladita. Sí. La ayuda donde no se tiene que enterar todo mundo, donde tú entretejes un poquito con alguien gracias a eso que tú estás haciendo por ella, ¿no? Entonces, me encantó, me diste mucha paz, Juanma. Muchas gracias. Creo que tu mensaje es increíblemente esperanzador. Pues que sepas que la culpa es tuya. Nos metemos un mood aquí, de veras sí. que... No, me encantó, qué padre que coincidamos en tanto, y sobre todo qué padre que tú, que hoy por hoy viajas por el mundo viendo realidades, qué padre que puedas llevar este mensaje de esperanza a tanta gente que le hace tanta falta. Sí, porque si no, no tendría sentido. O sea, los que tenemos el privilegio de tener una plataforma para hacernos escuchar, no podemos obviar que hay una parte de esto que se puede mejorar y que todos podemos poner un poquito para hacer un mundo mejor. Insisto, no hay que hacer grandes cosas. No. Uno puede hacer la vida de otro. Cuando haces un poco mejor la vida de otro, estás cambiando el mundo. Me encanta. Pues muchísimas gracias. Placer. Qué honor de verdad. Gracias. Qué padre. Ojalá sea la primera de muchas. Seguro. Seguro en otra vuelta que tengas. Como es el tío más positivo del mundo, hagamos que así sea. Hagamos que así sea. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias por escucharnos.